Hola tórtolos, parejitas amadas, bienvenidos al podcast de Matrinoviazgo. Un espacio donde compartiremos situaciones de la vida cotidiana. Temas que ustedes mismos nos envían a través de nuestras plataformas que aquí te compartimos. Cuando todo esté bien, cuando todo esté más o menos, cuando parezca que ya no puedes más. Habrá disponible en una Matri herramienta que te dejaremos grabada para lo que estás viviendo en tu relación. Y si aún necesitas un acompañamiento uno a uno, coordinemos vía WhatsApp nuestra próxima cita al 809-862-5258. O escríbenos a nuestras redes sociales a @matrinoviazgo. Y comienza a ver resultados inmediatos hacia el disfrute de tu nueva relación. Nosotros somos Matrinoviazgo. Yo soy Héctor Ramírez. Tú eres Posi. Y yo soy Gilby Plurde. Y es nuestro firme compromiso ayudarte a mantener viva la llama del amor. Practica el matrinoviazgo. El amor se alimenta día a día. Hola tórtolos, bienvenidos al Matri Podcast. Hola Posi. Hola mi reina. ¿Cómo estás? Estoy nítido. ¿Qué tenemos hoy? Dime. Hoy te tengo banquete y a ustedes también, tórtolos, porque hemos traído hoy, una vez más, a nuestro querido doctor Lenin Torres. Bienvenido, doctor, conferencista, psicólogo, psicoterapeuta y por demás. Escritor de 5 libros ya, y uno de ellos bestseller. Señores, esto es mucho con demasiado y acabamos de pasar por un tiempo espectacular, un taller de sana las heridas de la infancia. Doc, no nos cansamos de hablar de ese tema. ¿Cómo está usted por aquí? No, en Victoria, realmente muy bien, me siento espectacularmente bien. Bueno, y aquí nuevamente para este encuentro. Para este encuentro. ¿Cuáles son las heridas de la infancia, tórtolos? Cuando tú me dices, no, yo estoy bien, no tengo nada, yo estoy bien, yo me siento pleno, me siento plena, tengo una relación buena en mi casa. O sea, tórtolos, el programa hoy no es para mí. Yo a ese tipo de personas cuando vienen que no tienen nada, yo se les digo, mira, si pasó Jesucristo, si Jesucristo tuvo las 5 heridas de la infancia, que fue el Hijo de Dios, mucho menos nosotros mortales. Mucho menos nosotros mortales. Oh, sí. Interesante eso. Es muy interesante. Pero yo tengo, por ejemplo, qué sé yo. O sea, a mí no me hablan de tanta herida de infancia. Porque es que uno va y se cría en un barrio, ¿verdad? Que en un barrio. Ajá. Ahí. Y eso es sálvese quien pueda. Te la tengo. Yo me crié en un barrio. Ah, bueno. Pero, o sea, ahí o tú das o te dan. Entonces a mí no me hablan de herida de infancia. Simplemente es... Oye, ¿cuál usted elige? Por ejemplo, en mi caso, yo elegí dar, ¿verdad? Porque me pasaba eso. Ven acá, yo veo que a ese le están cajeteando, entonces, bueno, entonces yo, ¿qué hago? Bueno, pues déjame, yo prefiero ser de lo que da, hacen bullying, me disculpa. ¿Tú eres de lo que te defiende o de los que hay que defender? Dicho sea de paso, hacen mucho de eso ya. Bueno. Nosotros, Matrinoviazgo, dicen no al bullying, ¿eh? Pero, en ese tiempo, entonces... hábleme de eso, doctor. O sea, ¿qué herida de infancia era ese entonces? Es que claro que sí, todo eso tiene que ver en la infancia, porque yo siempre, mire, lo he promulgado, lo he dicho en cualquier entrevista que llevo, que el problema no está en el asunto del bullying o en la violencia. El asunto está en resolver los problemas de familia. Detrás de una persona o que hace bullying o permite que le hacen bullying, eso es sinónimo de agresión ejecutada en un hogar y eso está reprimido. Cuando tú ves que hay un acto de bullying, ahí hay exceso de autoridad. Y casi siempre la persona que ejecuta el bullying puede desarrollar un trastorno de personalidad que se llama el trastorno de personalidad desafiante, que más adelante a toda aquella persona que implique autoridad le va a faltar el respeto. Le marcha. Por eso que muchas veces todas esas personas que son hacedoras de bullying, cuando tú los ves o están en albergues, cuando son adolescentes o están presos en la adultez. Porque realmente el problema no es del bullying, el problema es que no se trabaja la violencia y esa violencia se aprende es en casa. Así es. Nos mantenemos como que trabajando con el síntoma, tomando pastilla para el dolor de cabeza y no vamos y nos hacemos una tomografía para ver qué realmente en el fondo está produciendo ese dolor de cabeza y trabajarlo
ahí. De forma directa y en caliente. De la forma directa de que no vuelva a doler la cabeza. Eso llevándolo al matrinoviazgo, llevándola a las heridas de la infancia. Esas 5 heridas, doctor, que son el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia y el abandono, se manifiestan no solamente en la adultez, pero ahora que estamos hablando de relación de pareja, hay máscaras que se ponen sobre eso. Y estamos hablando de el tipo que bloquea en el teléfono, que me desaparezco por muchísimos días, que no sostengo la relación. Que no soy una persona que sostiene una relación por largo tiempo. Estamos hablando de qué tipo de herida. Estamos hablando de la herida de la traición. Sin embargo, quiero dejarte algo bien claro a todas las personas que nos están escuchando. Ahorita Héctor estaba hablando acerca de lo que era el bullying. Sin embargo, te das cuenta que cuando lo llevamos a nivel de pareja, hay un ejecutor y un permitidor. Sí. Bien. Y eso también es bullying, aunque tú no lo veas. Lo que pasa es que no se le da bullying porque es la pareja. Sí, ya hay un maltrato ahí. Porque es que el bullying en el fondo es una forma de violencia. Claro. Lo que pasa es que lo llaman bullying porque se hace a nivel escolar. Pero te das cuenta que en relaciones de pareja también hay un hacedor y hay otro que lo permite. Okay. ¿Cuál es el hacedor? ¿Dónde lo aprendió? En casa. ¿Quién es el permitidor? ¿Dónde lo aprendió? En casa. Entonces, la mayoría de las veces eso ocurre y se oculta aquí la herida de la humillación. Entonces, porque la herida de la humillación en toda su dimensión. Entonces hay un masoquismo de correcto. De parte y parte. Porque acuérdense que cuando nosotros hablamos de la herida de la humillación, hay alguien que humilla, pero está el otro que permite que a mí me humillen también. Porque es que, a ver, ningún ser humano que no esté marcado por la herida de la humillación te va a venir a humillar, te va a venir a denigrar. Lo hace porque ya esa persona está acostumbrado a hacerlo. Por eso es que una de las cosas que yo siempre le digo a las personas, atento a las banderas rojas. Atento a las banderas rojas. Son las principales señales que usted tiene que estar pendiente y atento para que un comportamiento violento, agresivo, pasivo o activo no se repita. En el primer momento que usted sea víctima de un abuso, así sea verbal, gestual o por señalamiento físico, usted tiene que estar atento, llamar la atención y decirle ese tipo de comportamiento, no estoy de acuerdo. Porque usted como persona, si usted tiene amor propio, si usted se quiere usted mismo, usted tiene que saber y tiene que tener claro que una relación de pareja se sostiene hasta que uno de los dos viole mis valores y mis principios que ya no me hacen estar ahí. Bien. Así es sencillo. Bien. Entonces, la herida de la humillación es esa herida que de forma indirecta son gestores de descalificación. Porque eso la humillación, a pesar de que hay gritos, hay señalamientos, hay comparaciones, también hay descalificaciones y también hay desvalorizaciones. ¿Sabes qué es triste? Que, por ejemplo, yo he visto, no sé si a ustedes les ha pasado a nivel de terapia, pues a ti en procesos terapéuticos, de pronto que uno llega y estás con una familia y la familia está cocinando. Ah, bueno, es que este café mejor lo hace mi mamá. Es que esta salchicha la pica mejor mi ex. Esos son elementos descalificadores. Y de forma indirecta son puntos comparativos que independientemente o no los vea, si bien es cierto, es un acto de bullying, porque son actos humillativos, hay violencia pasiva, pero también hay aquí agresión directa. Ahora, si tú los permites, fue porque lo aprendiste ¿dónde? En tu casa. Entonces, ¿con quién lo aprendiste? No lo voy a permitir. Con tu padre. Yo voy a coger un palo y te voy a caer atrás con el palo para que tú no me vuelvas a poner la mano encima a mí. O para que tú no vuelvas en tu vida me vuelva a mencionar. O sea, esa reacción habla de que a mí también me pasó. O sea, que yo me vuelva también en una agresora. Puede haber una claro, también, claro no que sí lo hay. Bueno, soy la víctima, sino que puedo devolver.
La mayoría devuelve. Por ejemplo, ¿qué sucede? La mayoría, después de adulto, incluso te pueden decir, un momento, deja de comprarme, deja de calificarme, hasta aquí llegó, no te lo aguanto, no te lo soporto. Y tengo que ponerte límite. Esa es la forma correcta. No, esa no es la forma, porque ya estás devolviendo la misma humillación. Exactamente. La estás devolviendo, entonces ya estás de plano en plano, pero una agresión activa. Exactamente. ¿Ya? Estamos tratando de resolver un problema con otro problema, con una semilla igual, tratando de resolver un asunto con el mismo mal. Correcto. Y realmente eso no funciona. De hecho, la Biblia lo que dice es, vence con el bien al mal. Así es, así es. Entonces, en ese caso de esa herida de la humillación manifiesta con esa agresión y por otro lado el masoquismo de yo te lo permito, tú me agredes, pero yo te lo permito, ahí esa dinámica lo que lleva es al hundimiento. Totalmente. Mira, y a veces hay parejas que son tan masoquistas y los dos están marcados tan por la herida de la humillación que se pueden ir a acostar a dormir, pueden tener sexo como que si no pasara nada. A veces sexo como el elemento conciliador y no tratan la pastilla del olvido. Que creen que es conciliador. Correctamente. Que creen que es conciliador. Y eso pasa casi siempre, lo gesta es el hombre. Porque acuérdense que el hombre, como nosotros pensamos de forma diferente, el hombre, el problema que sucedió ahora, ya pasa rápidamente el tema. Ok, pero la mujer, como no pasa del tema, se queda pegada ahí y quien termina sufriendo las consecuencias de acostarse después de un conflicto de esto es la mujer. Porque al hombre no le pasa nada. Emocionalmente el hombre no le pasa nada, pero a la mujer sí. Prácticamente entonces, se convierte entonces en doble víctima. Entonces se siente doblemente humillada porque se acostó y la mayoría de las veces después de un conflicto, cuando una mujer se acuesta con un hombre y tienen sexo, la mujer lo ve inconscientemente como un abuso sexual. Sí. Por eso que ustedes a veces ven personas mujeres sobre todo, que tienen problemas de cándida, que tienen problemas de vagina, que tienen vulvovaginitis, que tienen cualquier tipo de infección. Porque el cuerpo grita eso. El cuerpo grita lo que la mente calla. La boca calla. Totalmente. ¿Ves? Totalmente. Y entonces son comportamientos repetitivos. ¿Y por qué se manifiestan en las partes íntimas? Porque acuérdense que nosotros, el primer placer humano está a nivel sexual. Y el segundo es con la comida. Y luego de decir que cuáles son esas 5 heridas de la infancia, que son, como dijimos y como el doctor citaba, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición, hablamos de cómo se manifiestan. Y ahí usted dio la entrada, doctor, de que se muestran en el cuerpo a veces como enfermedades. Totalmente. O sea, el hecho de tú no trabajar una herida de infancia y aceptar como dependiente de esa persona por tu herida de abandono, de aceptar como el que te traicionó, entonces volverte un controlador, una controladora, la que persigue, la que acosa, el que pone GPS, y permitir que eso siga debajo de la alfombra, entonces somatiza. Pero hay un momento en el que nosotros, y a propósito de esos talleres que usted hace, doctor, hay un momento en el que nosotros podemos decir hasta aquí y entonces entrar en un proceso de sanar esa herida. Sí, claro. Es que mira, eso es tan verdad lo que tú estás diciendo, que yo cuando niño, yo padecí de asma. Luego yo trabajé durísimo y el asma se me fue. Lo dejé ir, la emoción. Y hubo un momento en la vida de este ser humano que les está hablando, que estaba en una relación de pareja y me quiso volver a dar una crisis de asma. Cuando yo la identifiqué, porque yo trabajo para estar todo el tiempo consciente, aunque es inhumano, trabajo en ser lo más que yo pueda ser consciente. Cuando estaba enfrente de la casa donde vivía esa persona que fue mi pareja, yo sentí todas las sensaciones, porque yo no quería ir, pero había que ir. Y mi mente no quería, mi ser no quería, pero había una obligación que tenía que ir. Entonces, cuando yo estaba frente a esa casa,
en mi camioneta, yo comencé a sentir todos los síntomas de una persona asmática y me paré y me dije, un momentico, Lenín, esa persona, esa mujer no es tu padre. Esa es una persona que en un momento de tu vida fue tu pareja, pero ya no pertenece a tu vida y simplemente forma parte de tu historia. Una vez que el adulto enfrentó la situación, todos mis síntomas desaparecieron. ¿Por qué? Porque... sí, lo voy a dejar terminar, doctor, porque usted mencionó padre y entonces está frente a la casa de una pareja. Culmine ahí para que entonces entendamos por qué el doctor menciona padre en esta conversación. Sí. Porque el padre representa simbólicamente tus parejas, bien sea hombre o mujer. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me comienzan a darme la psicosomatización y no me da la crisis porque ya yo el trauma lo había sanado. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Que yo padecía o tenía crisis asmática porque era la forma en la cual yo podía resolver el terror que yo le tenía a mi papá. Okay, y esa era una forma de yo protegerme, de yo proteger mi círculo de seguridad, que nosotros como personas tenemos que manejar un círculo de seguridad y ese círculo lo tenemos que proteger siempre a capa y espada. Cuando yo siento que alguien está traspasando mi círculo de seguridad, cuando mi sistema nervioso central se comienza a alterar. Por eso que cuando tú estás en una relación y tú comienzas a sentir ciertas sensaciones en el cuerpo, en esta parte de aquí, esa es una bandera roja para que tú comiences a poner esto, porque el círculo de seguridad que tú tienes que tener como ser humano, lo están quebrando y lo están traspasando. Entendido. Círculo de seguridad. Sí, círculo de seguridad. Una cosa, Tórtolos, porque a veces nosotros creemos en este proceso que se experimenta al momento de enfrentar, primero reconocer, como usted dice, reconocer la herida. Correcto. Por la que estoy sangrando. Y luego entrar en ese proceso de sanación para que mi propia herida sane, mis relaciones sanen. Entonces, cuando hablamos en la relación de pareja de que estoy somatizando o estoy botando sangre por una herida que viene desde mi infancia, a veces la gente dice, bueno, lo que pasa es que contigo no funciona. Entonces me voy a otra pareja. Y llevo el mismo maco a la otra pareja. Y llevo la misma herida a otra pareja. Entonces, antes de usted divorciarse, Tórtolo, entienda algo. Hay que ir adentro, pero de uno mismo, no del otro. Mira, es que el problema no está en el otro. Yo hoy quiero que hagas conciencia. A lo mejor lo has escuchado millones de veces en otros podcasts o lo has leído. Pero mientras que tú no hagas consciente que el problema no es el otro, tu vida no va a ser diferente. Porque tus resultados no dependen de otra persona. La pareja la escogiste tú. ¿Desde dónde? No desde el amor. Tenemos que desmitificar eso, ese romanticismo. Porque nosotros atraemos una pareja desde nuestro sentir, desde nuestra resonancia, desde la información que está en el inconsciente. Y si tú no cambias la información que está en tu inconsciente, no vas a dejar de tener el mismo patrón de pareja. Mira, y esto se ve incluso... Yo vivo en Estados Unidos, ¿verdad? Y la gente, la latina dice, bueno, es que me voy a buscar un americano, me voy a buscar un gringo, me voy a buscar un extranjero. Y resulta que te toca el extranjero y estás en la misma situación o peor. Te casas con tu papá que habla inglés. Porque la mayoría de las veces, tan siquiera nosotros en Latinoamérica tenemos algunos, la gran mayoría, la facilidad de conocer el entorno. Pero cuando tú te vas al extranjero, no conoces a nadie de esa persona. O sea, que te pudieran dar las banderas rojas de los comportamientos, de cómo fue la familia. Pero en el extranjero la mayoría de la gente vive sola. Entonces, cuando vas en una relación, te das cuenta que estás en una relación igual o peor que las anteriores. Porque yo lo he visto. Porque vienes predispuesta. Viene predispuesta a ese patrón, como usted dice, doctor, que, por ejemplo, te menciono la palabra tal cosa, la palabra pareja, y piensas en la pareja que tuviste de referencia en tu infancia. Correcto. Entonces,
vienes con esa predisposición y dices, bueno, pues cuando mi esposo me diga lo que yo oí que mi papá dijo, yo le voy a reaccionar de esta manera. Y entonces, uno es que tiene que saber cómo va a gestionar el conflicto. Porque el conflicto, Tórtolos, va a llegar de alguna manera. Y cuando uno está sano de esa herida, al pasar por ella ya no duele. No desaparece tu experiencia de vida. No desaparece. Pero sí, nosotros aprendemos a gestionarlo desde la decisión que tú adulta. De soltar desde eso. Una adultez. No soltar a tu pareja, de soltar esa actitud, eso que me mueve a reaccionarle a esa historia que quiero olvidar, pero no es olvidarla, es sanarla. Uh-huh. Porque las cosas, eso es mentira que usted va a tener la mente en blanco, que usted va a olvidar, no. Pero sí lo puedes reencuadrar. Tú puedes reencuadrar tu psiqui. Puedes ver puedes cambiar la forma de ver las cosas. Eso se puede ver. Eso a nivel científico sí es válido y te lo puedo decir. Las cosas se pueden reencuadrar. Pero sí, no tienes ayuda profesional, vas a seguir en el mismo círculo vicioso. Eso te lo puedo garantizar que es tan verdad como la muerte. Si tú no haces un trabajo personal, vas a seguir atrayendo no solamente pareja, esto se extrapola, porque vas a traer jefes, vas a traer amigos, vas a traer socios, hasta los animales los vas a traer con las mismas características, porque es lo que tu mente sabe y conoce. Así de sencillo. El que yo quiero me abandona. Mira, tú no ves que yo quiero me rechaza. Mira, un ejemplo tan sencillo como esto, que cuando uno vuelve a emigrar, uno se deprime porque uno primero no consigues la comida que tú estás acostumbrado a comer. La cultura no es similar. Y a veces entonces a ti te pega cuando tú te levantas y buenos días. Por ejemplo, entonces tu cabeza preparas un lenguaje. Bueno, cuando esté, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, cuando yo llegue a una parte voy a decir, hello, good morning, how are you? Como estaba acostumbrado aquí en Latinoamérica. Entonces tú preparas un discurso, hello, how are you? Y te das cuenta how do you feel today? Que hay un hielo. Y entonces el americano o ni te contesta o te hace, that's it, es todo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el choque cultural. ¿Por qué? Porque está recibiendo algo que tú nunca en tu vida habías visto ni te habías relacionado. Por eso que tú ves que, por ejemplo, somos latinos. Ok, bien, un festival latino. Y cada quien en ese festival latino va y tú te sientes bien porque somos latinos. Ah, pero si yo hay un venezolano, me voy, dejo, si estaba con los colombianos, con los puertorriqueños, yo los dejo y me voy ¿para dónde? Para los venezolanos. Porque es lo que yo conozco. Y así funciona la mente. ¿Ya? Entonces, Doc. ¿Sí me explico? Claro que sí. Entonces, si yo no sigo trabajando constantemente esa reingeniería de mi propia sanación y de mi propio progreso individual, de hoy estoy mejor que ayer y de hoy te quiero mejor que ayer, vuelvo otra vez a esa herida, a ese trauma, a eso cómodo. A revolcarte en la misma herida. A eso cómodo, porque a mí lo que me sale es devolverte para atrás. Porque tú sabes como mi boquita que yo tengo y para qué me buscas si sabes cómo me pongo. Ajá, correcto. Entonces, después que descubrimos que estamos cortados, ¿cómo vamos al proceso de... ¿Cómo llegamos al hospital emocional? ¿Cuáles son las herramientas que tengo para ir sanando, Doc? Número 1, tienes que reconocer que estás roto. Como se los dije, hasta Jesucristo vivió las 5 heridas de la infancia. Con nosotros no todos tenemos las 5. Podemos tener 2, podemos tener 3, podemos tener una que es la que nos domina. Tienes que reconocer lo que estás roto. Número 2, tienes que buscar ayuda profesional. Ayuda profesional con terapeutas que conozcan del tema. Porque son los que te van a ayudar. Porque esto no es algo superficial, esto no es algo sencillo. Esto es algo que tiene que ver con la palabra trauma. Y cuando hay un trauma, uno se procede en nuestra cabeza algo que se denomina distorsiones cognitivas.
Y esa distorsión cognitiva te va a generar una distorsión conductual. Entonces, si tú no vas con un terapeuta, te puede retraumatizar. Número 3, si vas a buscar la ayuda, asume el compromiso. Y que ese compromiso no sea que te llene de ansiedad y vayas a ver el cambio de la noche a la mañana. Este que está aquí con 26 años de experiencia, con 5 libros escritos y casi un sexto, tengo, miren, 2 profesiones de base, 4 maestrías, 3 especialidades, 2 doctorados. Yo sigo haciendo terapia y voy a hacer terapia hasta que me muera. ¿Por qué? Porque todos los días se levanta este ser humano con una historia, con una psiqui que necesita cambiar. ¿Es? Entonces hay personas que te dicen, bueno, una sesión. No, porque el compromiso es de forma constante y tiene que buscar ayuda profesional. Esto es terapia, mi gente. Terapia. Y no se vayan a lo enfermo, porque entonces que la gente dice que, ay, entonces ahora uno es esclavo de la terapia. O sea, lo que usted está planteando es que uno es esclavo de la terapia. No, porque, por ejemplo, uno se da su mantenimiento físico en cuanto a la medicina. Fíjate aquí, ¿no? Y te quiero detener estos segunditos. Sí. Cuando tú ves que alguien te dice, o sea, que uno tiene que ser esclavo de la terapia, esa es una bandera roja. Ajá. Para que tú veas que lo que te está hablando es de la herida, de la humillación y un comportamiento masoquista. Ok. ¿Sí? Vas viendo el lenguaje. Exacto. Entonces, ojo. Son señales poderosas para el terapeuta. Cómo nosotros reaccionamos, como dicen por ahí, cuando te exprimen qué es lo que sale. Correcto. Entonces, es cuando ves a la persona, a la persona que viene marcada con la herida de la infancia, cuando yo le digo, vente al taller, pero es que yo no necesito uno, yo necesito mucho. Y no va ninguno. No, esa es la herida del abandono. Porque para la herida del abandono, nada es suficiente. Y siempre creen que tienen que estar llenando. Déjame hacer amor aquí una pausa. Sí. Porque ustedes están oyendo estos 2 profesionales. Miren, me tienen a mí la cabeza porque la verdad que es un contenido increíble. Déjame plantearlo un poquito para aquellos que están un poquito abrumados. Me voy a ir a la parte, doctor, usted dijo reconocimiento, compromiso, y tocó algo que yo lo traduje a perseverancia. O sea, en todas las cosas en la vida, uno tiene que iniciar algo. Y para uno ver resultados, primero hay que perseverar. En la perseverancia hay partes que tú echas para atrás. A veces tú estás subiendo y en la perseverancia también bajando. A veces caes, a veces te levantas y vas perseverando porque tienes una visión clara. Que quiero obtener esto. En el caso de esto, quiero sanarme, ¿verdad? Entonces, luego eso viene ahí la parte de la consistencia, porque estaba viendo la parte de oye, vamos a ser esclavos de eso. Creo que quizás todos hemos pasado por eso. Wow, entonces tendré que hacerme esclavo de este medicamento, tendré que hacerme esclavo de esta terapia. Entonces, no hay forma. ¿Cuándo me voy a liberar de eso? Y mucha gente se crea en la cabeza que es un asunto simplemente comercial. No, para todo. Tú estás preparando físicamente y dices, bueno, quiero tener una salud buena, quiero tener un cuerpo esbelto. Ajá, eso no se consigue inmediatamente. Correcto. Entonces tú vienes y dices, wow, no fui ayer. Sí, pero eso no quiere decir que no vayas hoy. Ve hoy. Estoy muy cansado. Ve, persevera hasta crear la consistencia. Entonces llega un momento que yo reconozco eso y veo los resultados, que vendría siendo también el premio, sabiendo, el terapeuta me va diciendo, estás progresando. Fíjate, no, eso es una conquista. Y esa ayuda profesional que estás diciendo es definitivamente necesaria porque muchas veces uno se ciega y se enfoca en el problema, no en la solución. Mira, ¿verdad? Yo he tenido gente ahorita que son muy exitosos. Yo recuerdo que yo asesoré a una persona, un empresario. Cuando yo los conocí tenían como 700 personas. Hoy en día tienen casi 5,000. 5,000. Y eso tenía que ver con estaban atascados con la herida de la humillación. Y ellos fueron, así como tú dijiste, al principio fueron, tocaron la puerta, se fueron, porque no tienen el hábito. Porque el proceso de la terapia es de hábito. Exacto. Es constancia, es perseverancia. De pronto usted que está en el proceso suelta la terapia un año,
Y eso está bien. Es como a veces mucha gente toma suplementos y los deja y después los vuelve a tomar. Pero lo ideal es que no los dejes. Que no los dejes de forma definitiva. Pero cuando tú vas iniciando un proceso, miren, hasta un año de continuidad es genial. Porque el cambio lo vas a ver. Lo vas a ver. Desde que lo vas a ver, lo vas a ver. Jamás va a volver a ser la misma persona. Y para todo doctor, luego que usted llega a esa etapa que dice un año, hay un proceso de mantenimiento. Porque es el asunto. Llegué a la meta. Sí, pero hay que mantenerse. Entonces, uno no puede... No es que no vamos a ser sanos nunca, sino que es bueno, como hacemos también en la parte ya física. Los doctores te dicen, ok, todo bien. Dice, ¿cuándo nos vemos, doctor? No, nos vemos un año. No te dicen, no, nos vemos cuando te enfermes otra vez. O sea, hay una parte preventiva para lo físico. ¿Por qué no también para la conductual, para la mental? Pero es que mira, mira que la forma preventiva de la salud en general es la mente. Porque si tú trabajas tu mente, no te vas a enfermar físicamente. Al menos que sea una enfermedad colectiva. Porque está inmersa en el inconsciente colectivo. Pero en el inconsciente individual no te vas a enfermar. De verdad. ¿Por qué? Porque la forma preventiva de uno mantenerse sano, un cuerpo físico sano, es mantener una mente sana. Y no es que es una mente donde no vas a tener como que si fuera un borrador y te fueran a quitar todos los pensamientos negativos. No, porque son procesos. Es un proceso. Es un proceso. Pero sí te puedo garantizar. Mira, a mí hoy en día se me dificulta. Y lo voy a usar como ejemplo. A veces el idioma inglés cuando tengo que negar o cuando tengo que ver en futuro. Porque mi cabeza ya no está programada para cosas negativas. Tú me dices una cosa negativa y de verdad que me cuesta tener un ejemplo negativo. Porque yo lo he trabajado tanto en afirmación, he cambiado tanto, he leído y todo el tiempo estoy orando, agradeciendo, que mi cabeza ya no cuando me dice... No lo procesa. ¿Ah? No lo procesa. No, y ha sido de verdad una dificultad ahora con el idioma inglés. Tú me hablas en presente y yo... Dale, fluyendo. Pero cuando viene una negación al futuro, yo, a ver, ¿dónde está? Y entonces, a veces digo, sigo con el proceso de mi lenguaje materno, porque es el que yo uso a diario. ¿Sí me explico? Y es el que me hizo recuperar a mí la salud. Yo tenía cualquier enfermedad, pero en la medida que yo fui trabajando mi pensamiento, la consistencia, desde que yo comencé no he parado. Yo no he parado de trabajarme y no voy a parar. No voy a parar porque el resultado, yo lo veo en mí, por supuesto, y lo veo en mis hijos. Yo no sé lo que es que un hijo mío esté hospitalizado. No lo sé. No lo sé. Ninguno de los tres. Interesante. Mira. ¿Y qué edad tiene? Una bendición. 20, 14 y 15. Wow. Y yo no sé lo que mis hijos, una diarrea, no sé lo que mis hijos, alergia, no lo sé, porque yo trabajé. Y no es que ellos sean seres perfectos, no, porque está la otra parte del inconsciente que se la donó a su mamá. En algo saldrá, pero en la parte mía, que yo fui un niño enfermo. Mira, yo tenía en mi diafragma, yo tenía un orificio aquí en la parte del diafragma, del asma que a mí me daba. A mí me tenían que hospitalizar con el asma, con los dolores de migraña, problemas óseos. Y ahorita yo no tengo nada. Hace tiempo que yo no tengo nada, pero fue porque yo lo trabajé. Y he sido consistente. Yo soy un tipo bien disciplinado en mis cosas. Totalmente. Y en esa coherencia nos damos cuenta, Tórtolos, de que cuando iniciamos un proceso de mejora, de sanar, de mejorar nosotros mismos, entonces las cosas van cambiando. Porque hay veces, doctor, que las parejas nos dicen, bueno, lo que pasa es que la única persona intencional en mi relación o quien quiere sanar, nada más soy yo. Y esa es una excusa, pero Dios mío, nivel muy alto en este tiempo, esa respuesta, esa objeción. Lo que pasa es que mi pareja no quiere ir, mi pareja no entiende que tiene que sanar y no nos damos cuenta de que estamos nosotros hablando por esa persona. Nosotros nos damos cuenta que esa excusa no necesariamente es verdad de la pareja. No.
Hoy muchas parejas están abiertas a hacer terapia. Hay otras que, por supuesto, no lo están. Eso también tiene que ver mucho con el terapeuta. Acuérdate de las proyecciones, lo que hablábamos ahora, ¿no? Que yo decía que cuando hablamos de las proyecciones, en un programa que tuve, la gente decía que por qué las mujeres, volvemos al mito, iban más a terapia y a los talleres y a los encuentros de transformación personal más que a los hombres. Entonces yo le decía a ellos que realmente eso no es cierto. Eso tiene que ver con la persona que facilita el encuentro. Por ejemplo, en mi caso particular, Lenin Torres, yo no tenía hombres en los encuentros. O tenía uno, o tenía dos. Porque los clientes, fíjate, los clientes te los representa el padre. La figura masculina te la representa el padre. Nuevamente, otro elemento simbólico masculino. Y entonces, como yo tenía una relación muy mala con mi papá, créanmelo, malísima. Yo recuerdo que era tan mala que una vez que mi papá, en sus últimos momentos, él agarró y se arrodilló. Y me dijo, hijo, yo te pido perdón por todo lo que yo te hice. Y yo no dije nada. O sea, yo me quedé en mute. Lo recuerdo como que si fuese ahorita. Anteriormente yo lloraba. Mira, ya hoy lo veo con ojos de amor. Yo no tenía que decirle nada en ese momento. Por un momento me sentí culpable, pero no tenía nada. Porque a quien él estaba pidiendo perdón no era este hombre. ¿Sí me explico? Sí. Era un adolescente que estaba maltratado por él en cualquier tipo de dimensión. Y es, ¿Sí me explico? Es tan poderoso porque yo quisiera que antes de nosotros, o sea, que dejáramos ese recurso en este podcast. Porque una de las cosas que usted señala, doctor, en el entrenamiento es que hay cosas que vienen del padre y hay cosas que vienen de la madre. Y luego vamos a hablar de qué lado se manifiestan esas somatizaciones cuando tiene que ver con un problema con el padre y cuando tiene que ver con la madre. ¿Qué es lo que fomenta el amor del padre en un individuo? Fíjate que aquí, para darte respuesta a este tema que vengo hablando, después que él se muere, mis enfermedades se agudizaron. ¿Cuáles eran esas enfermedades? Respiratorias, alérgicas, porque los pulmones representan el padre. Gastrointestinales, porque toda la parte gastrointestinal, desde la lengua hasta el ano, está representado por el padre. Y yo tenía cualquier problema. Mira eso. Tuve problemas de acné en la espalda, que es la parte del padre. Tuve problemas en los codos. ¿En cuál codo se me apoyaba más el dolor? En esta parte de aquí. El túnel carpiano, ¿cuál se me apoyaba? En este que está aquí. Y ninguna de las dos, en nada, yo me operé. Porque en la medida que yo fui trabajando el perdón de mí, porque el perdón tiene que ser para ti. En la medida que yo fui trabajando el perdón para mí, por tanto resentimiento que yo había guardado, acumulado, todo eso se me fue yendo. Fue yendo. Hoy en día no tomo nada. No tomo ningún medicamento. Pero veo la diferencia entre yo y mis hermanos. Y mis hermanos todos están enfermos. Casi todos. Casi todos. Y con relación a la madre, ¿cuáles cosas se manifiestan a través de la madre? Mira, a través de la madre se manifiesta la falta de fertilidad. Cuando tú no tienes amor por tu madre o estás desconectado de tu madre, es difícil que tú des vida. Número 1. Número 2, no eres una persona con confianza, no eres una persona con amor, no eres una persona con familia, no eres una persona abundante. Y aquí me voy a detener, porque cuando yo hablo de abundancia, la persona, son ese tipo de personas que tú lo dices, wow, es que mi vida es una lucha. Para mí... Una batalla, todos los días es una batalla, todos los días. Para yo lograr algo, no sé, me tengo que desgastar para yo poder lograr algo. Te invito a que te revises cómo está esa relación con tu madre. Porque realmente eso es con la mamá. ¿Y en qué lado en el cuerpo se manifiesta el dolor cuando tiene que ver con el padre?
Hay órganos que son masculinos, pero hay lados específicos que son banderas específicas para que tú te puedas ver dónde pudiera estar tu conflicto. Por ejemplo, tu lado derecho, este es el lado de tu padre. Y el lado izquierdo es el lado de tu madre. De hecho, a mí todas las enfermedades, todos los síntomas que me daban eran del lado derecho. A mí me salió hasta un quiste sebáceo en el talón. Wow. En el talón. Sí. Hasta las muelas, mira. A mí me dolían las muelas y la cabeza. Y me decían que era consecuencia de que yo tenía caries internas. A mí me abrieron casi todas las muelas viendo. En aquel entonces, yo niño, la medicina no estaba tan avanzada, por lo que me querían era resolver los dolores que yo tenía. Yo me desmayaba por lo duro del dolor. De hecho, yo tuve que dejar de ver niños porque cuando yo comencé a ver niños, que yo veía niños con cefalea, yo los proyectaba. Y me daba ganas de levantarme de la silla y darle como a los padres. Cuando yo veía la historia y decía, esto no es mío. Esto no, yo no puedo proyectar allá. Por eso es que uno se tiene que trabajar todo el tiempo. Y entonces yo de verdad me daba mucha rabia cuando a mí me traían niños que yo veía que el gestor era el papá. Proyectaba. Okay. Entonces, para que tú veas la importancia del sanar. Okay. Entonces, en esa misma medida, pues yo me fui trabajando. Ahora, hoy en día, mis mejores clientes son los niños. Rapidito. En 1 o 2 sesiones. Un niño no puede durarte más de 4 sesiones en terapia. Porque si llevas más de 4, está mal el servicio que estás haciendo. Porque los niños son muy fáciles de sanar. Déjame decirte con la experiencia. Por eso el Señor dice que los niños vengan. Que tenemos nosotros que ser como niños porque ellos perdonan, liberan, sacan. Entonces, mi trauma no es por lo mala que mi mamá. O sea, la responsabilidad. ¿Cuál es el lado? La responsabilidad de mi trauma, no. La responsabilidad de mi enfermedad, de mi padecimiento, de mi dolor presente, de mis fracasos presentes, no es de mi mamá. No es de mi papá. Es tuyo, Tórtolo. Claro. Es tuyo. O sea, la responsabilidad de tu sanidad, de tu sanación, no es de quien te hirió. Es tuya. Porque no nos podemos seguir tomando un veneno queriendo que el otro se muera. Tenemos que nosotros aprender a perdonar y aprender a liberar y aprender a sacar eso para que esas heridas de infancia no sigan manifestándose a nivel físico, a nivel de relación, a nivel de patologías en nuestro cuerpo. Sí, de hecho en estos días tuvimos una conversación, ¿te acuerdas? Con un médico. Sí. Y una de las cosas que me sorprendió que reconocía que eso era cierto acerca de lo que era la psicosomatización. Mira, la mente no te perdona nada porque el inconsciente no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. El inconsciente guarda todo. Guarda todo. Miren, el inconsciente tiene muchísimas herramientas y se ha subvalorado a nivel de terapia. Por eso es que es tan importante que busques una persona que trabaje la terapia de manera profesional. Porque si tú vas con alguien que no conoce de los procesos terapéuticos, te pueden retraumatizar. Así es. Bueno, señores, hemos dejado aquí recursos abundantes para ustedes saber que nuestra responsabilidad es primero con nosotros mismos para poder sanar y que nuestro entorno, nuestra relación sane. Así que tomando ese compromiso y siendo constantes en ser mejor cada día, así también se practica el matrinoviazgo. El amor se alimenta día a día. Bye. Gracias, Doc.